Hola, buenas tardes. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Qué opina al respecto con el desarrollar actitudes positivas frente a la violencia? Creo que es un aspecto que tanto como sociedad e individualmente evidentemente deberíamos desarrollar. Toda la gente debería en algún momento ponerse a pensar qué es lo que está pasando en la actualidad y ponerse a reflexionar qué medidas puede tomar para que no se genere esta violencia. Pues lamentablemente la gente cree que la violencia es algo de día a día, por lo que se vuelve normal. Incluso pues ya no se hace nada por evitarlo, ¿no? Al respecto. Y pues obviamente estas actitudes, si bien no podrían generarlas todas las personas, al menos la mayoría podría no participar en ellas, por lo que pues ya no estaría esta violencia y es lo que se busca. Interesante su respuesta. ¿Cómo podríamos desarrollar estas actitudes? Para mí, la familia para una persona es el contexto primordial en su desarrollo, desde que se nace hasta que se muere. Por lo tanto, pues se debería empezar a fomentar estas actitudes desde que se es niño y bueno, pues a través de pues la familia y observar también que otros lugares suelen ser importantes para el desarrollo del niño, por ejemplo, la escuela. Estos dos lugares pues son importantes para su formación. Sin embargo, generalmente cuando el niño vive en un hogar que está regido por violencia, pues él también crece creyendo que esto es normal. Quizá él no genere violencia entre los demás, pero pues sin embargo se vuelve tolerante ante ella y sabe aceptarla. Por otro lado, en las escuelas, pues lamentablemente nuestro sistema escolar es demasiado deficiente. Al niño se le enseña ciencias, pues historia, matemáticas y todo esto, pero jamás se toman aspectos relacionados con su salud emocional. Dentro de nuestro sistema escolar no se pretende que el niño sepa reconocer sus emociones y no se le enseña a manejarlas. A esto se le llama inteligencia emocional, saber que bueno, es en donde la persona sabe identificar sus emociones, tanto individuales como en otra persona, y sabe utilizarlas de manera adecuada para lograr algún objetivo o simplemente para su desarrollo óptimo. Por ejemplo, se sabe de muchas personas que asisten al gimnasio para poder desatar su enojo o su estrés, o bueno, no solo al gimnasio, sino algún otro deporte o incluso en trabajos pesados. Y ya cuando estas personas salen de ahí, salen con un mejor humor y con ganas de descansar. Eso precisamente es la inteligencia emocional, o sea, el saber, pues, llevar o encaminar tu emoción para generar alguna otra acción, pero positiva. Y pues con los niños sería similar, se les debería de enseñar que pueden tomar pequeñas medidas cuando sienten alguna emoción negativa. Obviamente, antes o previamente el niño ya sabe cuáles son las emociones negativas, ¿no? Y bueno, ya ante esto, por ejemplo, se le podría enseñar que cuando sienta molestia con algún compañero, simplemente puede salir al sanitario y mojarse la carita y regresar, y esto hará sentirlo más tranquilo y quizá pues lo hace mejor. Por lo tanto, es indispensable también fomentar la empatía, mostrarle al niño que sus demás compañeros también pueden sentir las cosas que él siente. Parte de esta inteligencia emocional que acabo de mencionar es saber reconocer las emociones de las demás personas. O sea, que el niño sea capaz de identificar las expresiones tanto faciales y corporales y saber de esta manera cuando alguien está triste o enojado y también feliz, ¿no? Y tomar alguna medida ante ello. Ya sabría la manera cómo responder. Bueno, hago mucho énfasis en los niños porque es la población más vulnerable de nuestra sociedad. Los niños están aprendiendo constantemente y aún no son capaces de generar un juicio propio como lo haríamos nosotros y lo harían los adultos ante algunas situaciones. Por lo tanto, es en esta etapa del desarrollo en el que inculcar las actitudes positivas se vuelve fundamental. En ocasiones, los adultos pues ya se encuentran muy escépticos ante estas situaciones, pues mencionando, por ejemplo, que ellos así son y no van a poder cambiar, ¿no? Yo diría que no se trata de cambiar, sino de más bien saber actuar para poder evitar esta violencia. Ya veo. Entonces, ¿usted cree que todos tenemos que desarrollarlas? Sí, por supuesto.
para que se genere violencia siempre debe de haber un agresor y un agredido, alguien que lo permite y alguien que lo genera. Obviamente, a veces no nos damos cuenta que aunque únicamente nosotros estemos viendo cómo golpean a alguien a una distancia de 2 calles y no hacemos nada, también estemos siendo partícipes de ella. No actuar ante estas situaciones también es una manera pasiva de responder a la violencia. Por lo tanto, absolutamente todos deberíamos de desarrollar estas actitudes. ¿Por qué cree que la mayoría o la minoría las tiene desarrolladas? Pues se debe a diferentes factores que van desde a qué tipo de familia pertenezco, cómo fue mi educación, todas mis experiencias que he vivido, incluso la zona en la que vivo, la cultura en la que estoy inmerso, y también el género, ya sea masculino o femenino, van a determinar cómo nos vamos a comportar ante la violencia y qué vamos a hacer para evitarla. Pues nosotros nos hemos dado cuenta que un hombre que genera violencia es más aceptado a que una mujer lo haga, es más mal visto por la sociedad, ¿no? Entonces, si también nos ponemos a reflexionar un poco, nos damos cuenta que en todas las ocasiones la violencia se genera a partir de que el agresor pretende tener algún objetivo. Es decir, utilizan la violencia para poder obtener algo, ya sea poder, dinero, incluso el placer. Entonces aquí también encuentras pues otro factor, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del agresor para generar cualquier tipo de violencia? Por otro lado, tenemos ejemplos de personas que han sido buenas, pero que por alguna situación cambiaron y se vuelven malas. Entonces, es muy difícil saber por qué unos sí y por qué otros no. ¿Qué piensa que pasaría si todos lográramos desarrollarlas? Basada en su opinión. A mi parecer y de manera personal es una idea muy utópica el que vivamos en una sociedad ajena a todo tipo de violencia. Tendríamos que empezar a erradicar aspectos como el egoísmo y el individualismo. Como ya lo dije, pues generalmente se da la violencia porque se tiene algún objetivo en particular. Entonces sería muy difícil, pero pues como dicen, tampoco sería como imposible. Tendríamos también en algún momento hacer que el humano pues dejara de sentir emociones. Pensemos, por ejemplo, en la persona que golpea a otro, pero lo hace desde su concepto de amor. Por ejemplo, los celos. Generamos violencia para proteger o para defender tanto a nosotros como a los nuestros, ¿no? Y no es que yo esté defendiendo la violencia, pero solo menciono que en ocasiones las razones para que una persona agreda a otra, ya llámese física, verbal o psicológicamente, las razones pueden ser totalmente diversas y no solo por emociones negativas. Quizá desde el punto de la persona no es malo querer defender por amor. A nosotros quizás sí, pero a esa persona no. Entonces, para poder desarrollar actitudes positivas ante la violencia a un nivel más grande, un nivel cultural, un nivel social, pues tendríamos que empezar a enseñarle a toda la sociedad el mismo concepto de violencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.